Muy bien, atentos a la hora en el país, son las 7 de la mañana con 33 minutos. Vamos a conversar con el doctor Jorge Rioja Vallejos. Él es abogado constitucionalista y docente universitario. Doctor Rioja, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Acomódese el micro con confianza. Ahí está, muy bien, ahí está muy bien, está perfecto. Listo. Sí, gracias. Lo leí en un artículo, me parece que en el Diario 1, hablando, lo ha titulado usted Democracia secuestrada, y empieza hablando de 1963, cuando se desarrollan las elecciones municipales, provinciales y distritales. ¿Cuál es el contexto de su artículo? En realidad, fíjese, asistimos en este momento a una crisis, creo yo, de la democracia, producto de la mala gestión de los propios dirigentes de los partidos políticos, que lamentablemente muchos de ellos solamente postulan en cada coyuntura. Hemos ido a 1963 por un solo detalle. Se considera en el Perú las municipalidades el primer eslabón de la democracia. Esto es, el tener que elegir al mejor vecino para que pueda hacer una gestión pertinente, de hecho, conociendo los problemas de la comunidad y no tener que ir a averiguar qué pasa después de ser elegido. ¿Y por qué le llamamos secuestrada? Vemos, por ejemplo, en este momento, y ha sido penoso el tener que verificar, entiendo por una deficiente, en este caso, equipamiento del propio Programa Nacional de Elecciones, de que no es posible que sea verificado de que se han inscrito 19 personas para ser candidatos a alcaldes en diferentes jurisdicciones, para empezar. Y el secuestro me refiero a que los dirigentes son los que se benefician casi siempre ignorando, no, discriminando a los militantes de cada partido. Imagínese usted, militante de un partido político, y de hecho todos tienen aspiraciones, entiendo yo, a ser candidatos, algunos más que otros de hecho, pero no puede ser de que todos los procesos electorales municipales, regionales, nacionales, son los mismos candidatos de hace 40 años o 50 por lo menos. ¿Qué podríamos calificar a ellos si no es un secuestro del derecho ajeno en beneficio propio? A eso se refiere mi artículo. ¿Cuál es la alternativa, doctor Rioja? La alternativa que veo es de que en verdad debemos impulsar un proceso de modificación de la ley de partidos políticos, igualmente la ley orgánica de elecciones, a efectos de que los partidos políticos que se organizan sean realmente democráticos y permitan que cada militante ejerza su derecho como corresponde a la naturaleza que nos reconoce la Constitución, que el derecho político es un derecho fundamental. No puedo estar supeditado yo a un dirigente para ejercer mi derecho. Claro. Es decir, las negociaciones políticas son válidas, son pertinentes, pero sin afectar el derecho político del militante y como tal de la organización política. Fíjese en este momento, por ejemplo, la representación actual que tenemos política en el Perú. ¿Cuánto de bueno ha hecho para el Perú? ¿Era una buena alternativa las PASO o no? En realidad es posible que pueda funcionar. El tema está en que necesitamos hombres y mujeres con convicciones democráticas que efectivamente propongan, organicen partidos políticos donde ellos, si bien es verdad, tienen derecho, digamos, por ser los promotores de esto, a ser candidatos en una primera opción, pero deben permitir que los demás también lo sean. Así es. No es que tenemos en el Perú, mi amigo, solamente un promedio de 1.500 a 2.000 personas, los únicos ilustrados por la divinidad para resolver el problema del país, de ninguna manera. Debemos empezar por entender de que si bien es verdad, hay algunos que dicen que hay que persistir, pero no puedes persistir violando el derecho ajeno. El derecho ajeno me refiero al derecho de todos los militantes que tienen el mismo derecho que el dirigente. Las PASO hablaban no solamente de la participación de la militancia, sino también de gente que no necesariamente militaba en esa agrupación política. En realidad yo creo que de alguna manera vendría a ser un escenario de inclusión de externos que distorsiona la democracia interna. Me refiero, por ejemplo, diga, yo tengo 200 amigos y quiero ser candidato en las internas, convoco a los 200 que vayan 100 y ya gané la elección. Claro. Aquí el tema, lo ideal es que sean los militantes. Los militantes y todos en igualdad de condiciones. Debemos tener el mismo estatuto, el mismo reglamento y no cambiar las normas en pleno proceso. Es decir, por ejemplo, fíjese, ¿qué tenemos en estos últimos tiempos? Que se han hecho partidos empresas. Eso le iba a decir, eso evitaría que los partidos políticos sean convertidos en un gran negocio. Además de que se han hecho empresas, les permite a ellos, por ejemplo, jugar con, y se ha modificado mucho, el tema de género, el tema de etario, es decir, la cuota joven y una serie de criterios adicionales que, en mi opinión, distorsionan completamente lo que es el derecho político de la persona humana. Entonces la gente se pregunta, claro,
voy a ocupar tal curul para mi candidatura al Senado o a diputados, o voy a ocupar, digamos, teniente alcalde o alcalde, candidatos, y tengo que pagar una tarifa. Además de que eso se ha hecho una especie de formato y costumbre, mala costumbre, en el sentido de que ahora que los partidos políticos tienen franja electoral, tienen financiamiento para poder capacitar a sus militantes, creo que eso debería ir eliminándose. A razón siguiente, era tradición saber, por ejemplo, de que si tú vas con el número 1 en la lista, es el que ha dado más dinero para la campaña. Porque esa es la justificación eterna, ¿no? El aporte para la campaña, si es presidencial, para el candidato presidente. Y muchas veces creo que el candidato ni se enteraba que había aporte. Eso tiene que cambiar. Definitivamente que sí. Si queremos hablar de democracia en un contexto pragmático y real, tenemos que ser respetuosos también de los derechos ajenos. La democracia no puede ser para beneficio propio o de un grupo determinado. La democracia es para todos. Y en ese contexto podemos consolidar la democracia como una herramienta que efectivamente proponga y permita el desarrollo de todos, no solamente de algunos grupos de interés, como en este caso. Estamos hablando de la ley de partidos políticos, ¿verdad? Sí, de la ley de partidos políticos, que permite en todo caso, pues fíjese, los partidos políticos, más de 30, han quedado excluidos ya del registro, en este caso, para poder ser actores políticos el 2027. Más de 30, el 12 de abril. Tenemos que ahora siguen participando con candidatos para las elecciones municipales y regionales usando el logotipo de un partido que ya no existe. Técnicamente no existe, legalmente está, pero legítimamente no debería postular ningún candidato. Entonces, ahí hay la primera modificación que hacer. Se cancela tu inscripción y no puedes participar el día que pierdes tu registro, es decir, no pasa la valla. Pero si lo dejas hasta diciembre y las elecciones son en octubre o noviembre, oye, si tengo legalidad, puedo participar. ¿Y a quién o qué candidatos dependemos a la comunidad? ¿Los mejores vecinos? Habría que empezar, por ejemplo, fíjese, yo tuve la oportunidad de estar en Ica, en el Paraninfo, en una conferencia, y les dije, no me extrañaría que por aquí, por ejemplo, como los partidos políticos se pelean por ser candidatos, alguien pasó y terminó siendo candidato a alcalde provincial o a gobernador regional. Lamentablemente mi apreciación deductiva de la realidad que tenemos hoy resultó cierta. El gobernador regional de ese entonces y el alcalde estaban de paso, se fueron a visitar a sus parientes y se encontraron de que se disputaban las candidaturas entre ellos y uno le dice, ¿no quieres ser candidato? Tu domicilio sigue sacando todavía, perfecto, entonces cumple con el requisito. Candidato, alcalde provincial y gobernador regional de Ica. La pregunta es, oiga, ¿cuánto conoces si estaba 15 o 20 años fuera de Ica? Y entonces el punto de quiebre debe ser, amigo, de que los candidatos a los municipios, los candidatos a los gobiernos regionales, por lo menos tienen que conocer la jurisdicción del distrito. Por lo menos tienen que conocer la jurisdicción de la región, hoy, ayer departamento. Bueno, alguien que lo Pero escucha... el problema es que ni siquiera eso conocen. Tenemos una triste y penosa realidad. Me refiero a que muchos son candidatos y no saben ni siquiera para qué son elegidos. Lo he visto de cerca y he participado también en algunas campañas y es penoso saber que, por ejemplo, vienen ya elegidos y dicen, ¿y ahora qué tengo que hacer? Alguien que le escucha en estos momentos, doctor Rioja, puede decir... Bueno, a partir de esa lógica, ¿no habría que evaluar los votos en elecciones generales del extranjero? Yo creo que sí. El tema no se trata de que tengamos que excluir unos y desde ya incluir a otros. Fíjese, el potencial electoral de los peruanos en el extranjero es más de 1.200.000 electores. Pero producto de este escenario desastroso de la OMPE, no ha votado ni el 30%. Y ese 30% de hecho se dice que ha sido favorable para la señora presidenta electa hoy con más del 60%, lo cual es válido. El punto está en que, oiga, porque no me favorecen, no valen. No, tampoco es así. En la democracia tenemos que aprender a respetar el derecho ajeno para exigir el respeto a nuestro derecho. Alguien decía por ahí, por lo menos evaluar la posibilidad de que el voto en el extranjero no sea obligatorio. De tal forma, con esto termino, de tal forma que quien vaya a votar, no siendo obligatorio, vaya consciente de lo que va a hacer en la urna. De hecho, ahí tenemos un gran problema crítico, igualmente. No tenemos cultura política. Y como tal, la obligatoriedad del voto en el Perú se ha hecho para darle legitimidad a la autoridad que sea elegida. Y aún así, fíjese, estábamos viendo las cifras, los dos que pasan a la segunda vuelta, uno pasa con el 10%, el otro con el 7%. Sí. Sin embargo, este escenario de obligatoriedad también es facultativo después de cumplir 70 años.
Reitero que mientras tengamos un país analfabeto políticamente, no debe eliminarse el voto obligatorio. Muy bien. Doctor Rioja, pidiéndole a producción, por favor, atención en este asunto. Usted ha mencionado en esta entrevista hasta 2 o 3 veces la palabra legitimidad. Y el otro día entrevistamos a Luis Alberto Salgado desde Maryland, Estados Unidos, y él decía, en su análisis, abogado constitucionalista como usted, pero aquí la idea no es que opine sobre la persona, sino sobre la declaración misma. Él dice, Keiko Fujimori, considerando todo el contexto que ya hemos conocido, no tiene legitimidad ni política ni social, habiendo ganado el proceso electoral. Vamos a escuchar sus declaraciones que tuvieron, digamos, cierta relevancia en las redes sociales. El Perú se sigue hundiendo en este miasma, ¿no? En este conjunto de factores tóxicos que van hiriendo a la nación, van golpeando al país, y más de la mitad de peruanos, ¿no? Y esto quiero conectarlo con lo segundo, antes de entrar a lo de Sánchez, ¿no? Evidencia la creciente y evidente ilegitimidad del gobierno que se iniciaría o se iniciará el 28 de julio con el ingreso de la señora Fujimori a Palacio de Gobierno. Una ilegitimidad que tiene que ver, ilegitimidad social y legitimidad política, y de manera que esto no es una victoria que podría cantarse así por el lado del fujimorismo de la señora Keiko Fujimori. No confundamos ilegitimidad con ilegalidad. Es legal, ha sido de acuerdo a ley, entre comillas, porque las leyes, ¿no? Y en derecho eso lo entendíamos muy bien cuando estudiaba de estudiante de derecho. Las leyes son cristalización de determinadas corrientes de correlación de fuerzas, de ciertas situaciones, ¿no? Que no necesariamente son saludables ni a favor de la democracia. Entonces, eso es algo que la historia nos ha venido enseñando desde hace muchos años, siglos diría yo, de manera que la legalidad está ahí, pero la legitimidad tiene que ver con el consenso, con la verdad, con la justicia, con lo que se acerca realmente a lo que necesita un país, una nación. De ese punto de vista, ganar por 27 centésimas en una elección profundamente plagada de irregularidades, reitero, con la intromisión, en este caso de la Cancillería de este señor, ¿no? Que ordenó a los 77 cónsules que no digitalizaran las actas escrutadas. Bien, estas declaraciones de Luis Alberto Salgado en YouTube tuvo miles y miles de vistas. Vamos a ir a una brevísima pausa y luego de ella vamos a pedirle al doctor Jorge Rioja que opine sobre este asunto de ilegitimidad política y social, pero legalmente presidenta electa la señora Keiko Fujimori. Regresamos. Muy bien, seguimos en Pulso Informativo a través de Nativa Nos Conecta, son las 7:49, estamos conversando con Jorge Rioja, abogado constitucionalista y catedrático. El tema, la presidenta electa Keiko Fujimori lo es legalmente, pero no tiene legitimidad política, tampoco legitimidad social. ¿Qué dice, doctor Rioja? Bien, primero que nada, gracias. La pregunta es muy interesante a la razón siguiente. La academia en los últimos tiempos debaten si eso no es legal o si eso no es legítimo, si es o no, digamos, pues en todo caso, si tiene legitimidad social. Pero ¿qué pasa? Los intereses sesgados de algunos grupos tratan de distorsionar el significado mismo de las palabras. Fíjese, en primer lugar, se hablaba, recordará usted mucho, de que cuando los presidentes tienen 6 o 8% de las adhesiones o favorables a las encuestas, no tiene legitimidad. Y eso es completamente absurdo. En nuestro país, en primer lugar, la Constitución tiene un ordenamiento normativo que dispone que instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y la RENIEC cumplan una función en el ámbito de lo que es la legalidad, es el marco legal. Cada uno de ellos cumple su función y desde a las consecuencias de la gestión que hagan es legítima, así sea con errores. Y por eso es que se ha previsto, por ejemplo, un proceso político, el tema de inscripción de listas, tachas, subsanación de tachas, de repente revocación de las decisiones de los jurados electorales especiales por el Jurado Nacional y habilitación de candidatos.
En este contexto, el resultado electoral que tenemos hoy le da a la señora Fujimori legalidad y además legitimidad. Y cuando se nos habla de la legitimidad social, ¿a qué se refieren? Oiga, que la sociedad no lo acepta. No, mis amigos, tenemos que empezar a aprender a respetar la ley. ¿Y eso qué implica? La señora Fujimori va a ratificarse su legitimidad social cuando en el Congreso el presidente del Senado, en este contexto de lo que tenemos de bicameralidad, le imponga la banda presidencial y preste juramento. Con ello empieza su gestión legal, legítima y desde ya, por supuesto, social. Fíjese un escenario de legalmente ilegítimo. ¿Cuál fue legalmente ilegítimo? Oiga, ¿se acuerda usted de que en el gobierno del señor Toledo nombraron al señor Olivera canciller? ¿Fue legítimo o no fue legítimo? Fue legítimo, pero no fue legal. ¿Por qué razón? Al señor Olivera le leen una resolución de nombramiento de ministro que no tenía, pero juramentó como ministro y se hizo cargo de la Cancillería. Y otro ilegítimamente legal. El caso del señor Pandolfi, cuando el señor Jorge del Castillo lo designa jefe del programa del fenómeno del niño en Tumbes, o en el norte del Perú. Oiga, hicieron el escándalo, porque en ese entonces, ¿por qué se da esta figura? Porque en ese entonces el señor Pandolfi estaba inhabilitado por el Congreso por 10 años para la gestión pública. Muy bien. Y desde ese mismo día, el propio presidente del Consejo de Ministros tuvieron que, en edición extraordinaria, dejar sin efecto esa designación. Muy bien. A ver, sobre ese mismo tema, un caso específico, y usted dirá sí o no. Dina Boluarte, asesinan a manifestantes, es evidente, el asesinato a manifestantes y todo lo demás, y hasta que culminó su mandato, donde han habido una serie de denuncias que no vale la pena ahora mencionar. Entonces, la gente decía, los especialistas, legalmente es la presidenta encargada, es la presidenta de la República sin ninguna duda, pero no tiene legitimidad. Es un absurdo, porque nadie en nuestro país y ninguna autoridad puede atribuirse competencias y facultades y mucho menos tomar decisiones si tendría un origen ilegítimo. Ella fue elegida vicepresidenta, nos guste o no, y en ese contexto, en la Asociación Constitucional le correspondía asumir la presidencia. Eso no tiene duda. Y el tema es el siguiente: la imputación que le hacen sobre el contexto de los muertos es cierto, ella tiene responsabilidad política, pero el contexto que da el Ministerio Público también hay otro problema ahí. El sistema de justicia en nuestro país es catastrófico. ¿Quién le da legitimidad a Dina Boluarte? La habilitación que le da el Congreso en el sentido de tener que investirla como presidente de la República. Pero entiendo que la legitimidad no es un cheque en blanco, ¿o sí? No, claro que no, por eso que hay controles y por eso que inclusive ha sido destituida después, ¿no? O sea, ese es el tema, o sea, es, digamos, transitorio. La legitimidad es en tanto ejerces el cargo, pero dejas de hacerlo como corresponde a derecho, simplemente tienes que... En tanto ejerces el cargo legalmente, a la par también tienes legitimidad. De hecho que sí. De hecho que Muy sí. bien, correcto. Y con esta terminamos. A ver, por favor, producción, una declaración de Alejandro Indacochea, un economista también de importancia, de valía, hablando del fracaso de la regionalización. ¿Qué dice sobre eso Jorge Rioja? Pero primero escuchemos a Indacochea. Son 20 años donde ya el dinero es transferido a los gobiernos locales y regionales. Entonces hay una responsabilidad compartida. Pero la percepción que existe en el interior del país es que el dinero, que todo se quede en Lima. Y eso no es cierto. O se pierde en corrupción. Dos detalles. La regionalización tiene que ser replanteada. La regionalización para mí ha sido un fracaso. No implica volver al centralismo. No. Lo único que hemos sido exitosos ha sido en descentralizar la corrupción. 14 presidentes regionales sentenciados por corrupción. Presos tenemos Arequipa, tenemos Cusco, tenemos Ancas, tenemos Cajamarca, Lambayeque en provisional, y por otro lado un gasto totalmente ineficiente. Tenemos prófugos también. Prófugos también, ¿verdad? Prófugos. Entonces acá tenemos que tener en claro, no es el mensaje falaz que les ha dado desde la época del señor Castillo de que el dinero se quede en Lima, que el dinero no llega. El dinero llega, pero lo roban y lo usan mal. Tenemos que ser claros. Entonces, este programa, en este plan de un Perú para todos, implica ese reencuentro con el país profundo. Y decirle, acá tenemos que replantear las cosas. ¿Por qué? Porque el dinero hasta lo devuelven. Mire la cantidad de dinero que han devuelto el año pasado de Puno.
Y para mis compatriotas de Puno existe la sensación de que Lima se queda con todos los recursos. Y eso es mentira, eso no es así. La regionalización, doctor Rioja. Sí, en verdad es una urgencia y desde ya debemos impulsar que eso suceda. Lamentablemente por conveniencias políticas, el año 93 me parece que se hace la primera reforma de la Constitución vigente respecto al capítulo de descentralización. ¿Y era producto de qué? De la convulsión dentro de los propios partidos políticos, que los militantes de los partidos políticos llamados nacionales en provincias no tenían espacio para ser candidatos, que es lo que hoy incido en el tema. Entonces, ¿qué hicieron? Movimientos regionales. ¿Y qué está pasando hoy? Los movimientos regionales se asocian con los partidos nacionales y con la condición de que ellos van primeros en la lista. Pero el tema de la centralización es una urgente necesidad de que eso suceda, a razón de que en verdad, como ha dicho el señor Indacochea, los gobiernos regionales son evidentemente desastrosos, para empezar. Solo son burocracia. Yo impulso esta teoría desde hace mucho tiempo de que debemos hacer una recalendarización del proceso. ¿Por qué? La ley de descentralización y de regionalización que disponía y que tenía que darse 3 referéndums constitutivos de mega o macro regiones. El señor Toledo hizo uno que fracasó. La pregunta es, oiga, si se hizo ese referéndum que fracasó, ¿hay necesidad de seguir eligiendo autoridades regionales? En mi opinión, no. Porque se supone que era para regiones. ¿Qué tenemos hoy? Ninguna. Tenemos 26 gobiernos regionales, incluyendo Lima, metropolitana, y no tenemos ninguna región. Y como ha referido, ¿cuál es el modelo o el paradigma de autoridades regionales? La mayoría de expresidentes y ahora gobernadores, si no están procesados, están presos o están fugados, por decirlo menos. Y por si fuera poco, ¿qué tenemos en este momento? Por ejemplo, el alcalde de Lima metropolitana es a la vez presidente del gobierno regional de Lima metropolitana como si fuera cacique, no tiene ningún consejero. Entonces ahí también necesita la ley una reforma, una modificación en este caso, a razón de que los 43 alcaldes distritales de Lima sean los consejeros de ese gobierno regional. Que dicho sea de paso, por supuesto, el Congreso también en su condición de titular del desarrollo legislativo del país ha delegado facultad legislativa en los gobiernos regionales para que estos aprueben ordenanzas regionales con rango de ley. Y entonces ahí tenemos un gran problema de la masificación de normas que finalmente no se cumplen. Y ahí tenemos otro problema mayor, que los consejeros regionales en un comienzo eran similares a los municipios. La lista que ganaba tenía la mitad más 1 de consejeros. Luego se ha hecho que cada provincia elija un consejero, donde ahora realmente los gobernadores regionales de repente salen con 3 o 4 consejeros de 15 y tienen 12 en contra. Y con la facultad legislativa que tiene, fíjese en la ficción que han hecho. Han hecho la siguiente ficción, dicen, tú eres gobernador regional, tú eres el presidente de la República regional. Como tal, tus gerentes son ministros. Como tal, nosotros como consejeros con facultades legislativas tenemos la competencia para censurar, interpelar a tus gerentes. Se ha dado en Ayacucho, se ha dado, uno más emblemático en este caso es en Lambayeque. En Lambayeque la gerente se paró, como dicen, sus 4 y los ha puesto en su sitio los consejeros. Se fue con una acción de amparo y los ha sentado a todos. Porque el sistema de justicia le dice, ustedes no tienen competencia para censurar ni mucho menos para interpelar. Y por si fuera poco, tenemos otro ridículo. El expresidente, en su momento, creo que después fue gobernador, el señor Chu de Lima Provincias. ¿Cómo es posible, mi amigo, de que ha admitido ese procedimiento de censura a su gerente de recursos humanos y al gerente de maquinaria pesada? ¿Él mismo? Sí, pues, o sea, lo interpelaron y lo censuraron el Consejo Regional y están publicadas las resoluciones en el peruano. O sea, no es un tema de anécdota. O sea, yo como académico estudio, veo... ¿Está publicado en el peruano? Por supuesto que sí. El gerente de recursos humanos y el gerente de maquinaria pesada censurados por los consejeros y destituidos, por supuesto, de su cargo. Lo cual es un disparate, por decirlo menos, ¿no? Muy bien, nos tenemos que ir. Ha sido mucho muy gusto. amable, doctor Rioja. Encantado y muchas gracias por la oportunidad para intercambiar ideas académicas siempre. Muchas Muy amable, gracias a Jorge Rioja. Vamos de inmediato a la pausa. Regresamos con más en Pulso Informativo.